Buenas tardes. Mi nombre es Laura Belli y voy a estar a cargo de esta primera parte de la presentación del trabajo ¿Existe un deber de cuidado? Fundamentos morales del deber de asistencia durante una pandemia. Este webinar tiene dos partes y el segundo estará a cargo de la doctora Cuadrelli. La inminencia de la pandemia de COVID pone en jaque todos los sistemas de salud del mundo para hacer frente a la que puede ser la crisis de salud pública más letal desde la gripe española de 1918. En virtud de su capacitación y experiencia, los médicos juegan un papel fundamental en una respuesta exitosa a una pandemia. Pero en estas circunstancias, su trabajo puede significar un riesgo real y significativo de enfermar e incluso morir a causa del contagio. Más allá del riesgo de enfermar, las demandas impuestas a los trabajadores de la salud durante una pandemia afectan a todos los niveles del sector. El aumento de pacientes que necesitaría manejar el sistema sería tremendo. El hecho de que numerosos trabajadores de la salud se enfermarían haría que muchos no estuvieran disponibles para trabajar. Las restricciones impuestas a toda la comunidad harían sus traslados más largos y difíciles y probablemente se les pediría eventualmente que brindaran atención en otros lugares y durante horas extendidas. Una pandemia también requiere de la cancelación de muchas citas y procedimientos programados, con el enorme perjuicio económico que eso significa para los profesionales. Además, los trabajadores de la salud pueden ser llamados para brindar atención diferente de sus condiciones habituales de práctica, e incluso especializaciones, y realizando actividades para las cuales no se sienten o no están adecuadamente calificados. El nivel de disrupción de su vida cotidiana y la carga emocional que esto significa es particularmente notorio en el sector salud. Ahora bien, un siglo atrás se esperaba que los médicos brindaran atención durante las pandemias sin tener en cuenta los riesgos para su propia salud. En las últimas décadas, el deber de tratar en general y durante crisis infecciosas en especial ha sufrido una importante erosión y no hay unanimidad respecto de la legitimidad y mucho menos de la extensión de ese deber de cuidado. El hecho de que los médicos asumen el deber ético de colocar el bienestar de sus pacientes por encima de sus propios intereses les impone obligaciones y limitaciones. Pero ¿hasta dónde se extiende el deber de bienestar del paciente? ¿Deben los médicos asumir un riesgo grave para su propia salud con tal de garantizar que los pacientes reciban la atención necesaria? El deber de cuidado en el contexto médico a menudo se invoca como una especie de mandamiento casi bíblico, similar a no mentir o no matar. Sin embargo, estudios recientes muestran que no hay consenso sobre el deber de cuidado, particularmente en situaciones en las cuales los trabajadores de la salud están obligados a arriesgar sus vidas a brindar atención clínica. La falta de acuerdo entre académicos y bioeticistas en relación con este tema se puede ver también en la opinión de los mismos trabajadores de la salud. En una encuesta realizada en Detroit en el año 2008, solamente el 50% de los trabajadores respondieron sí a la pregunta de si se reportarían a trabajar durante una pandemia de gripe aviar en seres humanos. Esta proporción es similar a estudios previos que se realizaron en Alemania y en la ciudad de Nueva York. Una porción tan alta de dudas en un grupo tan crítico muestra la necesidad de reflexionar sobre el concepto del deber de cuidado. La ausencia de legitimidad y fundamentación en la comprensión de este deber puede llevar a un ausentismo preocupante si estos trabajadores sienten que no están moralmente obligados a llevar a cabo esta tarea. Alexander y Wiña mostraron que más del 20% de los médicos no estarían dispuestos a atender a pacientes con una enfermedad desconocida pero potencialmente mortal. Y que ese porcentaje, además, aumenta a medida que aumenta el riesgo conocido. Además, el 45% de los entrevistados negó que los médicos tengan el deber de brindar atención en salud en epidemias cuando eso pone en peligro su propia salud. Entonces, la ausencia de una adecuada argumentación y análisis puede conducir a suposiciones erróneas de cada una de las partes sobre el alcance del deber de cuidar y lo que su aceptación implica. Se debe tener en cuenta que la evidencia empírica muestra que la principal fuerza motivadora de los trabajadores de salud para brindar ayuda no es la amenaza de sanciones profesionales por no ofrecer asistencia, sino que es un sentimiento de obligación moral o profesional fuertemente internalizado en este colectivo. Pero además,
Exigir obligaciones diferenciadas para un sector de la sociedad debe ser meticulosamente fundamentado para no violar así los principios de justicia, equidad y no discriminación. Esto nos lleva a que el término deber de cuidado sea, en el mejor de los casos, demasiado vago y en el peor, éticamente peligroso. Por estas razones, la frase debería modificarse en favor de descripciones más específicas de las obligaciones de los trabajadores de salud. Una crisis como la actual pandemia también pone a prueba la autocomprensión ética de los profesionales de la salud y del público en general. Un debate sobre el deber de cuidar en el contexto de una epidemia obliga a plantearse si es justo esperar de los trabajadores de salud que asuman un riesgo de lesiones personales o aún de muerte y acepten la carga del estrés psicológico asociado con ese riesgo para brindar atención a los pacientes. Este debate obligado implica repensar en primer lugar si existe un deber de cuidado entre los trabajadores de salud y en segundo lugar, cuáles serían los alcances y los límites de ese deber. Quienes sostienen la existencia de un deber de cuidado lo fundamentan básicamente en tres grupos de argumentos. En primer lugar, los que sostienen en base a antecedentes históricos, es decir, que la tradición médica siempre ha sido así y que genera expectativas de ese tipo en la población. En segundo lugar, los que argumentan que la aceptación es implícita por el hecho de unirse a la profesión médica. Los profesionales eligieron esta línea de trabajo sabiendo que era así, que se sostiene además en una suerte de contrato social implícito en la que el médico es recompensado con una posición de privilegio por su trabajo. Finalmente, los que sostienen este deber de cuidado en el carácter virtuoso del médico, punto que veremos en la segunda parte de este webinar. Veamos entonces el primer argumento. Este primer argumento reposa en la concepción de que históricamente la tradición médica ha incluido el deber de cuidado y que de esa forma ha generado la expectativa en la sociedad de que contará con los trabajadores de la salud en tales circunstancias. Sin embargo, es sabido que el comportamiento histórico de los médicos en las epidemias a lo largo de toda la historia no ha sido siempre igual. Esta ausencia de una continuidad de comportamiento muestra una evolución que condujo gradualmente a la aceptación profesional del deber de tratar y posteriormente también a su progresivo declive. Recorreremos brevemente la formación histórica de la noción de deber de cuidado. En la tradición grecorromana no hay referencia al deber de tratar a pacientes potencialmente contagiosos. Mientras Hipócrates y Escribonio Largus hablan de la obligación de cuidar a pacientes enfermos, incluidos esclavos y aquellos que no pueden pagar, no hay mención a casos como los que nos competen, probablemente debido a la falta de percepción de los pacientes como fuente de contagio. De acuerdo con la literatura de las grandes epidemias, la mayoría de los médicos parecen haber tratado a los pacientes que buscaron su ayuda, frecuentemente a cambio de cuantiosos honorarios. Sin embargo, esto no fue así en todos los casos. Hay registros de que en 166 después de Cristo, una epidemia de viruela golpeó a Roma y el famoso Galeno abandonó la ciudad. Este tipo de actitudes no fueron consideradas incorrectas, al menos hasta la llegada de la Edad Media, cuando los cronistas comenzaron a criticar a los médicos que abandonaban a los pacientes durante las epidemias graves, lo que cambió en gran medida esta práctica. Un elemento notable, en la medida que se hizo evidente la peligrosidad de trabajar durante las plagas, fue que la sociedad medieval pareció entender la necesidad de disponer de este recurso extraordinario que eran los médicos y la necesidad de compensarlo de manera extraordinaria también para asegurarse de que estuviera disponible. Fueron los mercaderes que dominaban las ciudades medievales quienes coordinaron junto con los médicos las políticas en salud a llevarse a cabo, compuestas principalmente por la instrumentación de cuarentenas organizadas, aislamiento de las víctimas en sus hogares y hospitales de peste. Se ofrecía a los médicos elevados honorarios y premios para visitar a los pacientes en lazaretos y hospitales de peste y para que se ocuparan de asegurar niveles mínimos de tratamiento paliativo. Se firmaban entonces contratos basados en el interés mutuo de un médico y una ciudad.
El salario mensual para un joven médico era cercano al de un profesor universitario. Se ofrecía un adelanto salarial, el reembolso de gastos de subsistencia y también la promesa de ciudadanía. En la medida en que las epidemias pasaron a ser cosa del pasado y los riesgos disminuyeron, el deber de cuidarse fue incluyendo como parte de los códigos de conducta de muchos países. El Code of Ethics de la American Medical Association de 1847 es probablemente el primero en establecer estándares explícitos para toda la profesión, basados en el mandato moral de la medicina y el deber de cuidar a los enfermos. Según este código de 1847, se esperaba que los médicos durante las epidemias continuaran brindando atención a los pacientes, incluso en peligro de sus propias vidas. Este código fue muy influyente en la sociedad norteamericana y en el mundo, convirtiendo el deber de cuidado en una parte integral de las expectativas sociales, formando un componente importante de la profesión médica que reflejaba un contrato social en el que, a cambio de este deber, el médico obtenía el respeto público, la admiración y el prestigio para su profesión. En las sucesivas versiones, sin embargo, las declaraciones sobre epidemias fueron silenciosamente retiradas del código bajo la explicación de que eran anacronismos históricos, y la discusión no volvió a reinstalarse hasta la epidemia de VIH durante la década de 1980. Queda a la vista entonces que, históricamente, el deber de cuidado es más la historia de la adaptación profesional a la obligación cívica y no tanto la adhesión a los preceptos éticos. La evolución histórica muestra que el modelo más prevalente ha sido el de la negociación en base a un interés mutuo. En el pasado, los ingresos de muchos médicos mejoraron durante las epidemias. Los médicos de la peste realizaban las tareas más peligrosas, por lo que eran ampliamente recompensados, y, si sobrevivían, gozaban además de fortuna y un enorme prestigio personal, social y profesional. Parece lógico concluir que no existen, por tanto, argumentos históricos fuertes que justifiquen una expectativa de la sociedad basada en la tradición de un deber de cuidado por parte de los médicos. Veamos en detalle el segundo de estos argumentos, aquel que sostiene la aceptación implícita de este deber de cuidar por el solo hecho de unirse a la profesión médica. Este argumento es generalmente aceptado, aunque sería interesante analizarlo más en profundidad, dado que los trabajadores de la salud adquieren una suerte de contrato con la sociedad que les genera esta obligación de estar disponibles cada vez que se los necesita. Los argumentos más utilizados para sostener la existencia de este contrato tácito son, en primer lugar, que los médicos adquieren una capacidad técnica que otros no comparten, lo cual los obliga a poner ese conocimiento monopólico a disposición. En segundo lugar, que la educación médica es habitualmente subsidiada por los gobiernos. Entonces hay un deber de retribución. En tercer lugar, que los médicos reciben una serie de privilegios únicos en la sociedad en términos de ingresos, prestigios y consideración social. Y finalmente, que al ingresar a la profesión, los médicos saben que este contrato social implica exponerse a riesgos. Estos argumentos pueden ser analizados desde diferentes ángulos y distan muchos de ser estables en el tiempo o universales en distribución. Veamos uno por uno. El primer argumento sostiene que la capacidad técnica de los médicos y profesionales de la salud es única y no pueden ser reemplazados por otros sectores de la sociedad. Entonces, a cambio del desempeño de un servicio público vital, es decir, atender a las necesidades de los enfermos y los vulnerables, se les otorga a los médicos privilegios monopolísticos sobre la práctica de la medicina. Si a los médicos se les concede el monopolio de la práctica médica y luego se niegan a tratar a ciertos pacientes, no queda nadie para hacerlo. Este argumento tiene cierta fortaleza intrínseca, pero también presenta muchas debilidades. Si lo que cuentan son las meras habilidades, entonces se puede decir que muchas más personas que los médicos habilitados pueden tener este deber. Por ejemplo, los médicos que perdieron su licencia por mala praxis o los que están en prisión por otro delito. Estos conservarían entonces el deber de tratar a las víctimas durante una epidemia.
también lo harían todas aquellas personas que pueden haber adquirido un conocimiento de cómo tratar sin haber obtenido un título habilitante. Estas personas estarían también, de acuerdo con el argumento, igualmente obligadas. Además, aún aceptando que tener la capacidad de ayudar genera un deber de asistencia, esto no determina por sí ni el nivel de riesgo que se debe tomar, ni las condiciones en que deben ponerse en marcha este cuidado. Cabe preguntarnos, ¿es apelar a este deber de cuidado la única manera de responder a esta necesidad? ¿No pone acaso la carga en la responsabilidad individual de cada profesional en lugar de hacerlo sobre los sistemas que lo contienen? El contrato social no puede generar, al menos en una primera instancia, el tipo de responsabilidad que la profesión le otorga a cada miembro individual. Es la profesión médica en su conjunto la que tiene que responder a este deber de cuidado e instrumentar los mecanismos para que se asegure el interés vital de la sociedad en el cuidado de los vulnerables, sin importar la respuesta de cada médico individual. Este argumento, como vimos entonces, no provee las bases ni para que este deber de cuidado sea válido en todas las circunstancias, ni que para justifique en sí mismo la toma de cualquier tipo de riesgo. El segundo argumento es el que sostiene que la educación médica es subsidiada por los estados y que por ello hay obligación por parte de los profesionales de brindar asistencia en todos los casos. Por supuesto, este argumento tiene un peso variable en los diferentes países. En países en los que, como en Argentina, el acceso a la universidad es mayoritariamente no arancelado, esto genera un compromiso de reciprocidad con la sociedad que a través de sus impuestos financió la educación de los universitarios. Los graduados universitarios acceden a una serie de beneficios económicos y no económicos a los que la mayoría de ellos no accedería de no tener una profesión tal. La educación superior es todavía hoy el elemento más importante para la movilidad social. Este es un argumento de peso para fundamentar el deber de cuidado de los profesionales de la salud, aunque se extendería a otros trabajadores no universitarios y se extendería solo parcialmente a quienes optaron por la educación en universidades privadas, dependiendo también del nivel de apoyo o beneficios impositivos que el Estado les brinde. Sin embargo, fortalecer este fundamento del contrato, manteniendo el principio de justicia, requeriría que la sociedad explicite en términos claros y de antemano cuáles son los acuerdos establecidos entre la sociedad y los profesionales universitarios de todas las disciplinas. En tercer lugar, el argumento que sostiene que los médicos reciben una serie de privilegios únicos en la sociedad en términos de ingreso, prestigio y consideración social, y que por ello tienen el deber de cuidar, también tiene que ser revisado. Hoy en día se debe partir de cuestionar este presupuesto. Parece claro que los enormes beneficios de la profesión médica no parecen igual de obvios como fundamentos de un contrato moral en todas las sociedades. Si bien es cierto que en casi todas las sociedades los médicos, al igual que la mayoría de los profesionales universitarios, pertenecen al 20% de la sociedad con mayor ingreso, en muchos países, en las últimas décadas, el prestigio social que ostentaban años atrás se ha perdido. Los médicos, y ni hablar del resto de los trabajadores de salud, en su minoría son trabajadores realmente independientes. El fortalecimiento de las aseguradoras privadas o las diferentes formas de seguridad social transformaron progresivamente al sector en un modelo de empleado-empleador, en el cual el empleado, el profesional de la salud, no decide ni sus horarios, ni su modalidad de trabajo, ni el formato de sus tareas, y mucho menos el valor de su trabajo. Con el agravante que en países como la Argentina, excepto en el subsector público, y ni siquiera en su totalidad, la mayor parte son trabajadores informales, sin seguridad social, beneficios sociales o estabilidad laboral. Aún aquellos médicos que trabajan en el sector público o privado bajo un sistema de salario formal, no obtienen de este subsistema más que una porción de sus ingresos totales. Por último, y por distintas razones cuyo análisis excede los propósitos de esta breve charla, la erosión del prestigio médico en los últimos años es bastante evidente. La clara lectura por parte de los usuarios de los servicios de salud es que el médico es un empleado, sea en el sector público o privado, y transitivamente un empleado del usuario,
y esto ha llevado a un dramático reposicionamiento de las relaciones. Este reposicionamiento por parte de empleadores, aseguradoras, auditores del Estado y del gasto, pagadores de salud y el público en general, ha significado que los médicos sean permanentemente cuestionados en su accionar por los distintos actores del sistema, sea de manera justificada o injustificada. Entonces, en un escenario en que los trabajadores de la salud tienen remuneraciones muy por debajo de sus expectativas históricas y además están sometidos a agresiones verbales y aún físicas bastante frecuentes, de ninguna manera perciben que ellos mismos tengan una posición de privilegio en la comunidad. En este contexto puede decirse que los presupuestos de la existencia de un contrato social en la que los trabajadores de la salud, específicamente los médicos, están obligados a estar disponibles para el cuidado a cambio de beneficios económicos y prestigio social, parece no ser sostenible. El último de estos argumentos que presentamos era el que establecía el deber de cuidar sobre la base de que los trabajadores de la salud conocían la naturaleza de su futuro trabajo y consintieron implícitamente a aceptarlo por el solo hecho de unirse a la profesión. Cuidar de personas enfermas conlleva un mínimo nivel de riesgo de fondo y cualquiera que no esté preparado para asumir ese riesgo, sigue el argumento, no podría practicar la medicina. Esta toma de riesgo es inherente al papel profesional. Entonces, no se debe justificar una decisión de no brindar atención a un paciente cuando lo necesita. Sin embargo, este argumento tiene límites. La idea más común, citando a Fleck, es que el riesgo es parte de la profesión de la medicina, como es parte del trabajo de la policía, los bomberos o los soldados. Nadie tiene la obligación moral, continúa la cita, de entrar en ninguno de estos roles sociales. Sin embargo, si eligen ingresar a estos roles de seguridad pública, la sociedad tiene la expectativa moral legítima de que aceptarán el riesgo asociado a los roles. Lo mismo, sostiene Fleck, aplica a la medicina. Este argumento tiene obvias debilidades teóricas y puede ser fácilmente refutado, a pesar de ser uno de los argumentos más comunes. La repetida analogía con trabajos de riesgo como el bombero o el soldado o el policía es bastante tramposa. El riesgo constituye parte esencial y rutinaria del trabajo de esas ocupaciones. Es parte de la descripción del puesto. Sin embargo, en un contexto no excepcional, como el que estamos viviendo, la posibilidad de que la mayoría de los profesionales se enfrenten a un alto riesgo es cercana a cero. A diferencia de la práctica profesional de los bomberos, digamos, el campo de la atención médica ha desarrollado tantas especialidades y subespecialidades que ya no es razonable ver los riesgos de tratar enfermedades infecciosas graves como parte rutinaria del trabajo. Quizás lo fue en el pasado y aún puede serlo si se escogen ciertas especialidades, pero no es así para todos, ni siquiera para la mayoría. Algunos profesionales pueden incluso haber seleccionado su especialización en gran parte debido al bajo riesgo que conlleva. Si un médico decide ser especialista en medicina tropical o unirse a Médicos Sin Fronteras, no puede alegar que no contaba con la posibilidad de ciertos riesgos, pero este no es el caso de la mayoría de ellos. Además, si la única forma de señalar la disidencia, aceptar los riesgos de participar en el manejo de una epidemia, es negarse por completo a entrar en la profesión, entonces deberíamos preguntarnos si estos requisitos son razonables o son, por el contrario, demasiado severos. ¿Debería ser realmente imposible ser un trabajador de la salud de cualquier tipo sin estar de acuerdo en arriesgar el propio bienestar e incluso el bienestar de su familia y seres queridos? Responder sí, es parte del trabajo, contribuiría a la actual escasez de médicos y otros profesionales de la salud. Es por esto que parece prudente finalizar, sin embargo, entendiendo que este argumento tiene ciertas bases razonables para fundamentar la existencia de un deber de cuidado, siempre y cuando los riesgos implicados sean los riesgos promedio de la profesión médica. Pero de ninguna manera determina en sí mismo que esto implica aceptar riesgos para la propia salud o de la familia o de la gente que los rodea o condiciones de práctica extremadamente diferentes a las habituales.
Apelar al consentimiento de los trabajadores de salud requeriría que la educación profesional desde el comienzo mismo de la formación explicitara el tipo de compromiso que se asume y que éste fuera formalizado contractualmente antes de la ocurrencia de una pandemia. En la segunda parte de este webinar, la doctora Quadrelli analizará en detalle las concepciones éticas que se hallan detrás de la idea del deber de cuidado, así como también los límites a esta exigencia. Ofrecerá también una serie de lineamientos a modo de consideraciones finales para pensar más en profundidad este tema. Muchas gracias. Hola, gracias a todos por haberse unido a esta reunión y sobre todo gracias a la MR por habernos dado la posibilidad de compartir con ustedes estas preocupaciones. Vamos en esta segunda parte a completar un poco esto que ya estuvo brillantemente exponiendo Laura, a quien también le agradecemos este y tantos otros esfuerzos que ha hecho a lo largo de los años por todos nosotros socios de la MR, y que tiene que ver con que, bueno, Laura parece haber dado buenos argumentos para mostrar que no hay un deber de cuidado explícito de los médicos o de los trabajadores de la salud en general respecto del comportamiento durante una pandemia. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es la situación? Esto quiere decir que nosotros no tenemos ninguna obligación de hacer nada. Y Laura planteó que quienes sostienen la existencia de un deber de cuidado lo hacen a través de tres posibles argumentos. El primero son los antecedentes históricos, que ella ya analizó. El segundo es la existencia de un contrato social en el que el médico obtiene algo a cambio de esa disponibilidad a estar disponible cuando es requerido. Y finalmente la tercera posibilidad es la posibilidad de que esto sea simplemente algo aspiracional. El médico quiere ser un buen médico, quiere tener una conducta virtuosa, decide cultivar ciertas virtudes, entre las cuales está esta por la compasión, por la empatía, por la identificación con el otro, estar disponible cuando así lo requiere. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con esta segunda parte de nuestra conversación, diría, que en el tema de si existe un deber de cuidado, aborda el último de los puntos, que es si ese deber es realmente un deber o tiene otra naturaleza. Y el último punto que vamos a considerar es que no fuera por un deber, que no fuera porque a uno le imponen ciertas condiciones, sino que fuera por una actitud aspiracional de virtud. O sea, el médico quiere ser un médico virtuoso, quiere ser un buen médico, quiere apelar a la excelencia o aspirar a la excelencia, y como parte de esa búsqueda de la virtud, bueno, asume la obligación moral, por una elección personal, de estar disponible cuando es necesitado. Entonces, la primera cosa que tenemos que remarcar es, si no hemos podido, me parece que de manera bastante eficiente, Laura mostró que no es tan fácil en este contexto, en este país, en este momento, justificar un deber de cuidado por parte de los médicos. Bueno, puede haber otras razones por las cuales nosotros sintamos esa obligación moral, y esto puede tener que ver con, no solamente con los derechos y las obligaciones que cada uno de nosotros puede sentir, y esto no se aplica solamente, por supuesto, a la práctica médica, sino porque tenemos consideraciones morales, tenemos ideales, tenemos búsquedas de excelencia que nos hacen querer hacer determinadas cosas. Y la virtud en medicina es un tema que se ha estudiado mucho. La mayor parte de ustedes, sobre todo los más jóvenes, habrán tenido contacto con los textos de Edmund Pellegrino, y es digamos, una manera de entender por qué ejercer la medicina de una forma determinada. La gran diferencia entre el deber y la virtud
es que el deber nos señala características mínimas esenciales, características obligatorias mínimas, mientras que la virtud lo que nos hace es buscar la excelencia. Por supuesto, la teoría de la virtud no es una cosa nueva. Aristóteles es quien comienza a trabajar este tema en la famosa Ética Nicómaco. ¿Y qué es lo que dice? O sea, la ética, ¿qué es lo que busca? La ética busca decirnos cómo sé yo que algo está bien, qué es lo que tengo que hacer ante una situación cualquiera, cómo elijo que esto es lo correcto para hacer. Entonces, por un lado están los principios, las reglas, eso que me dicen, por tal y tal cosa, esto es lo que hay que elegir, y casi todos ustedes están familiarizados con la teoría principialista. Y por otro, eso que pone el acento, digamos, en la acción. Lo que se hace es esto, lo que hay que hacer es esto, no se miente, nunca se miente, no se rompen las promesas, entonces lo que hay que hacer es esto. Lo que dice la teoría de la virtud, y quien primero trabajó esto, no pensando en la medicina precisamente, fue Aristóteles, que decía, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es el bien? Y bueno, aquí dice algo que puede sonar de primera intención un poco, ¿cómo decirlo?, naif, pero que es profundamente importante, y es, lo que está bien es lo que hace un hombre bueno. Qué estupidez, ¿no? No salimos del círculo. Pero no, esto tiene mucho que ver con el hecho de que uno dice, bueno, en la teoría principialista, por ejemplo, generalmente el dilema existe cuando hay confrontación entre los principios. Yo quiero respetar el principio de autonomía, pero eso me hace quebrar el principio de no maleficencia. Entonces, ¿cuál importa más? En esta situación en particular, ¿cuál de los principios debiera privilegiar? Bueno, alguien decide eso en cada situación. El agente moral que toma esa decisión decide eso. Y entonces, para decidir bien, hay que ser bueno. Entonces, por eso, lo que va a ser una buena decisión es lo que decide un hombre bueno que busca el bien. Entonces, la gran diferencia de esto es que no pone en la definición de lo correcto en la exterioridad, sino que la pone en la subjetividad. Soy yo, y solamente yo, quien puedo decidir entre las distintas opciones qué es lo que está bien. Entonces, la única manera de que yo decida bien es que durante toda mi vida cultive la virtud para tratar de ser una persona virtuosa, y entonces voy a encontrar las mejores respuestas para cada uno de los dilemas que se me presenten, y no simplemente que alguien me dé una lista de reglas de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la virtud, en Aristóteles denomina a la virtud arete, y lo que dice, en realidad el concepto de la virtud, más que decir es bueno o es malo, lo que dice es aquello que debe ser, aquello que me hace ser lo que yo debo ser. Y bueno, el ejemplo siempre es, bueno, el arete del cuchillo, ¿cuál es? Que corte bien. No importan otras cosas, no importa que el teléfono saque buenas fotos, la arete del teléfono es comunicarme bien. Bueno, ¿cuál es la arete del ser humano? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la mismidad del ser humano? Buscar la excelencia, buscar la virtud y buscar en eso la felicidad. Porque él dice, la arete del ser humano es ser feliz. El propósito último de la existencia humana es la felicidad. Pero la única manera de encontrar la felicidad es cultivar una conducta virtuosa que nos haga tomar las decisiones adecuadas. Bien, entonces, en la ética de la virtud lo que nos permite explicar es que las razones por las cuales los médicos podemos estar motivados a hacer determinadas cosas son otras que los deberes, son los ideales, son el deseo de trabajar con excelencia, simplemente porque sabemos que eso nos va a hacer más nosotros mismos. Pero el tema es, bueno, queremos ser médicos virtuosos. ¿Cuáles son las virtudes que pensamos que son importantes para los médicos? Hay algunas virtudes que parecen obvias porque además son comunes a toda la raza humana, al solo hecho de ser humano, y que tienen que ver con el respeto por el otro, la empatía, la compasión. Ahora, puede haber otras virtudes que son propias o que podemos esperar
de determinados colectivos que tienen determinadas funciones, y lo difícil es que eso no es una cosa que es históricamente inmutable. Uno podría decir, bueno, hace unos años, no tanto si uno lo piensa en términos históricos, el ideal de las virtudes que tenía que tener una mujer era el libro Mujercitas, ¿no? Era el reflejo de las virtudes de la sociedad victoriana. Ahora, nadie hoy en día estaría muy contento de que su hija pensara que esos son los valores y virtudes que tienen que guiar su vida, porque la sociedad ha cambiado. Esto lo toma muy bien en la teoría de la virtud Alasdair MacIntyre, y dice eso, están enmarcadas en la tradición, pero bueno, son funcionales al contexto social en el que están actuando. Entonces, uno puede decir, ¿de dónde sale esto? Porque si uno le preguntara a la mayor parte de ustedes, bueno, pero está bien, no es obligación ni nada, pero ¿qué virtud pensamos que tenemos que tener los médicos? Seguramente el altruismo estaría dentro de las virtudes. Ahora uno dice, ¿de dónde sale eso? ¿Y dónde sale eso de un altruismo supererogatorio, un altruismo por encima del que le pedimos al médico, al comerciante, al taxista, en realidad sí, esperamos que todo el mundo sea altruista. Si uno de repente hace un ataque de asma arriba de un taxi, uno espera que el taxista, que no se le pide ninguna virtud en particular, pero que en tanto ser humano tenga la empatía de cultivar la virtud del altruismo y llevarme a la guardia, porque puede evitar un daño a un costo que no es demasiado alto para sí mismo. Ahora, yo no me conformo con eso solo cuando pienso en otros colectivos. Entonces, ¿por qué a un sacerdote le pido otras cosas? ¿Por qué a un maestro le pido otras cosas? ¿No? ¿Por qué a un gobernante le pido otras cosas? Bueno, porque históricamente hemos construido un mito respecto de qué es lo que tiene que ser la definición de cada uno de los miembros de ese colectivo. Entonces, a lo largo de los años, se ha construido, no de toda, Laura lo explicó muy bien, ¿no? No es que siempre fue así, pero por una serie de razones históricas que ella constituyó, nosotros los médicos, o los trabajadores de la salud en realidad, fuimos construyendo un mito de cuál es nuestra identidad social. Y entonces nosotros somos esto, nosotros somos los que tenemos estas características. ¿Por qué tantos médicos se sienten ahora incómodos con eso? Bueno, porque muchas de esas cosas que fueron acuñadas, que nosotros mismos participamos en acuñar y exaltar a través de la literatura, del cine, de las conversaciones, de la posición en que nos poníamos los médicos, se van transformando en tan irreales como esa definición de la femineidad que daba Louis Alcott en Mujercitas. Y entonces, si de repente una niña ahora que fue criada en un hogar que sostiene esos valores, pero sale al mundo, se sentiría un poco incómoda porque se da cuenta, no, quizás no puede darse bien cuenta de por qué, pero se da cuenta de que esas virtudes no son necesariamente las virtudes que el resto de las personas esperan de ella y que tienen el resto de los miembros de la sociedad. Entonces, los médicos, los trabajadores de la salud, reforzados por una sociedad que se maneja de esa manera, reforzamos ese mito de esto es lo que somos. Y los que no cumplen con estas normas son cobardes y no somos médicos. Lo que pasa es que desde nuestra propia subjetividad cada vez menos podemos sostener eso, porque esa cosa de ser, que de alguna manera era definitoria de nosotros somos diferentes, nosotros somos mejores que el resto de la sociedad, pero ya no la podemos sostener, por un montón de razones, todas las razones que explicó antes Laura, y por muchas razones del formato que ha tomado nuestra sociedad. Entonces, cualquiera sean los fundamentos, sea esto que yo acabo de decir o algún otro,
La autopercepción de la mayor parte de los trabajadores de la salud es que nosotros tenemos que estar disponibles cuando alguien nos necesita, en forma individual o colectiva. Esto, aunque lo aceptemos, y la verdad lo aceptamos, porque la mayor parte de nosotros pensamos eso, no es lo mismo que decir que tenemos la obligación. Son cosas muy diferentes. Tenemos la inclinación a hacer eso, porque pensamos que es parte del carácter virtuoso, y aunque parezca una cosa así medio catequista, ¿no? La mayor parte de las personas queremos ser personas virtuosas. Hay gente que no está dispuesta a hacer mucho esfuerzo, pero la mayor parte de las personas no es que quieren ser malas personas, quieren ser personas sin valores. Es como ser flaco, todo el mundo quiere ser flaco, algunos están dispuestos a hacer el esfuerzo y otros no. Y esta diferencia es si es una obligación o es una inclinación, no es una diferencia semántica, en lo más mínimo es una diferencia semántica, porque de eso depende. La ética reside en cuál es la intención, es un tema trabajado mucho por Kant. No es solamente, yo hago algo bien, en realidad le transferí a la cuenta bancaria de mi empleada en mi casa, me equivoqué y en vez de transferirle el sueldo, le transferí 1 millón de pesos. Y lo hice sin querer. Pero eso no es un acto moralmente relevante. No tuve la intención de hacerlo. De la misma manera en que si yo hería a una persona por error durante un accidente, durante un evento de caza o cualquier otra actividad peligrosa, no tuve la intención de hacerlo, y la ley reconoce perfectamente eso, ¿no? La diferencia entre matar a alguien con intención o sin haber tenido intención de matar. Entonces, la razón de ser del accionar de los trabajadores reside en la buena voluntad de la gente y en el deseo de ser altruista, de querer sacrificarse, de querer hacer un favor adicional. Y esto, el problema que tiene para la sociedad, si bien es muy... O sea, Pellegrini y Tomás Mann, cuando ustedes leen sus libros, son libros muy fáciles de leer, si no los han leído, por lo menos las virtudes en la ética médica está en castellano y es un libro fácil de leer. Son libros muy inspiradores, muy motivadores, pero la virtud no deja de ser una cosa aspiracional. Si un tipo en el momento en que le está poniendo el anillo a la novia, en la ceremonia del civil, digamos, está pensando a qué hora me voy a encontrar con la otra fulana hoy a la tarde, bueno, tiene un comportamiento inmoral, no hay duda. Porque está haciendo promesas de fidelidad que no tiene la menor intención de responder a ellas. Eso no es lo mismo que no decir que el 90% del auditorio, digamos, masculino, para no meter a las mujeres en esto que me está escuchando, probablemente hayan quebrado sus votos de fidelidad. Porque una cosa es la aspiración a la virtud y otra cosa es conseguirlo. Pero la intención no es una cosa menor. La virtud necesariamente es una cosa aspiracional. Yo puedo, como dicen Pellegrini y Tomás Mann, borrar mi interés propio, que probablemente es una intención demasiado importante, en virtud de favorecer a mis enfermos. Pero de ahí a que lo consiga, que tenga la fuerza, que tenga la inteligencia, que tenga las otras virtudes que son necesarias, la tolerancia, la paciencia, bueno, no necesariamente lo voy a conseguir. Entonces, la mismidad, como dicen los filósofos, la característica intrínseca de la moral médica, deviene de un trípode que está constituido, por un lado, ¿por qué tenemos esa cosa adicional? ¿Por qué tenemos una obligación adicional? ¿Por qué tiene que estar entre nuestras virtudes el respeto a las necesidades del otro? Que en realidad muchos pensamos con Levinas que es una obligación que tenemos moral, que tenemos todos los seres humanos para con todos los seres humanos. Pero ¿por qué es más indiscutible con el médico? Porque esa relación que se entabla no es simétrica. Por mucho que la literatura norteamericana haya querido instalar la autonomía y que médicos y pacientes son pares, no es una relación simétrica. La simetría de poder y la vulnerabilidad que da la misma enfermedad
hace que la mayor responsabilidad siempre la tiene el que tiene más poder. Entonces, la vulnerabilidad del hombre enfermo, las obligaciones morales que eso le pone al médico y la naturaleza de la enfermedad forman un trípode que hace necesario que el médico cultive esas virtudes. Entonces, los fundamentos de las virtudes en medicina son esos: la desigualdad de poder, la naturaleza fiduciaria de la relación, yo me hago responsable del paciente, el inevitable componente moral que tienen casi todas las decisiones médicas. Prácticamente no hay decisión médica, a veces las automatizamos, pero todas las decisiones médicas tienen un componente moral, y la inversión social y la necesidad del conocimiento médico. O sea, somos, y es bueno que todo el mundo lo recuerde, todo el tiempo, no 5 minutos por día a las 9 de la noche, somos personas necesarias para el funcionamiento del sistema, no las únicas. Hay muchas personas necesarias, pero nosotros somos necesarios, y por eso nos genera una responsabilidad adicional. Esta es la cosa que más tiene que tener en cuenta un médico, la diferencia de poder. Cuando uno tiene poder sobre el otro, un padre sobre un hijo, un empleador sobre un empleado, una persona que tiene, bueno, qué sé yo, las Fuerzas Armadas sobre los civiles, esa diferencia de poder genera una enorme responsabilidad, porque uno tiene capacidades respecto del otro que el otro no tiene respecto de uno. Entonces, teóricamente, todos aquellos que carecen por completo de ciertas virtudes de esto, de la empatía, del respeto por el otro, de admitir, no abusar de la diferencia de poder, no tendrían que ser médicos, no podrían ser médicos. Ignacio Maglio siempre dice algo que yo siempre le digo que pobre que está perdido, ¿no? Porque no se puede ser buen médico sin ser una buena persona. Yo digo, mira, estamos fregados entonces, porque entre los médicos hay la misma cantidad de malas personas que en el resto de la población, y bueno, no son pocas, ¿no? Pero se supone que querer ser médico, y el mismo entorno de la comunidad médica, de la colectividad médica, tendría que poner en evidencia a aquellos que no demuestran esas virtudes básicas que hacen a la definición de la medicina, y que no son tantas las cosas que piden, pero básicamente piden eso: el respeto por el otro, la empatía, la compasión y la falta absoluta de abuso de la diferencia de poder. Entonces, sin la adquisición de esas virtudes, porque además esto, ¿no? Más allá de que es vergonzoso que quienes tienen esa relación de poder no tengan estas virtudes que las hagan manejar. Es como, uno no le pide las mismas cosas a un agente de la fuerza de seguridad que a un civil. Porque el tipo tiene un arma, y entonces es peligroso. Entonces hay ciertas cosas en las que tiene que estar mucho más sólidamente formado y tener, aunque por ahí le suene raro, virtudes mucho más robustamente desarrolladas que alguien que no tiene la misma capacidad de hacer daño. Entonces, el médico tiene mucha capacidad de hacer daño, y entonces, pero también eso tiene un estilo de vida que le genera más dificultades que a otras personas. Y la única manera en que puede tolerar eso, ¿por qué yo tengo que trabajar más horas? O todo el mundo es más joven, ¿no? ¿Por qué tengo que trabajar más horas? ¿Por qué tengo que trabajar de noche? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que estar en el medio de la mugre? Y ahora, bueno, ¿por qué tengo que arriesgarme en una pandemia? La única razón por la cual lo puede querer hacer son las satisfacciones interiores, las gratificaciones de la vida moral. Somos sujetos morales, nos podemos ser los escépticos, porque en esta época de la posmodernidad es como old fashion, ¿no? Hablar de la virtud y de la moral. Sin eso no somos nada. Sin eso no podríamos vivir el día de mañana, porque bueno, esto es un buen momento el de la cuarentena, ¿no? ¿Qué hacemos? Abrimos la heladera 270 veces por día. No, se supone que tenemos otras aspiraciones, que detrás de todo lo que hacemos está la búsqueda del arete, está la búsqueda del bien, que en el fondo es la búsqueda de la felicidad. Entonces, podría decirse que la comunidad médica tiene derecho a tener expectativas respecto de que nosotros cultivemos determinadas virtudes. Pero como dijimos, esto no es lo mismo que el deber de cuidar.
Y la calidad aspiracional de esta virtud enriquece muchísimo el pensamiento moral, pero es muy diferente el lenguaje del deber. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y es importante que la sociedad lo tenga en cuenta. Que una cosa es que todos tenemos derecho a esperar que un sacerdote, aunque no seamos creyentes, tenga determinadas virtudes, ¿no? Tenemos el pleno derecho de que una persona a quien la gente le da a los hijos a su cuidado para la educación en general o para la educación religiosa en particular, tenga determinados valores. Tenemos derecho a esperar eso, ¿no? Ahora, no sé si tenemos derecho a esperar que el tipo no sea glotón, no diga malas palabras, o le gusten las mujeres, aunque haya hecho voto de castidad, si es que eso existe todavía. Entonces, hay cosas que son obvias, y hay otras que la sociedad tiene que ponerse de acuerdo. No es que son automáticas, no es que, bueno, porque a mí me conviene como sociedad, yo tengo que esperar que un sujeto se comporte de esta manera. Y entonces admitir que el fundamento más importante para el deber de cuidado es la aspiración de un ideal de excelencia moral, que nosotros queremos ser buenos, aunque eso suene muy naif, es no solo la más importante, a mi juicio es la única explicación para que existan actos superrogatorios. Porque si no, uno dice, bueno, a mí mi obligación es que, el médico de terapia intensiva, ¿no? Mi obligación es que no se muera antes de las 8 de la mañana del día de mañana, que yo dejo la guardia y viene otro. Si uno operara de esa manera, y no hay más que ponerse en la cabeza, no le digo el contexto de ahora de la pandemia, la actividad de todos los días, bueno, entonces no habría que hacer un montón de cosas. No habría que escuchar al paciente hablarle a uno de que está angustiado porque la hija se está separando, o porque tiene a la esposa internada, o porque la esposa se está poniendo al centro. ¿Qué es lo que nos hace hacer esas cosas que obviamente no están dentro de nuestro portfolio de obligaciones? Que ese sujeto espera de este lado una respuesta empática, una respuesta compasiva, y nosotros queremos ser eso que él espera. Entonces, estamos dispuestos a hacer lo obligatorio, ese nivel de decencia mínima y mucho más. Entonces, las reglas lo que nos van a obligar es a hacer lo mismo. Yo no le puedo pegar a un paciente, yo no le puedo gritar a un paciente, yo no lo puedo insultar a un paciente. Ahora, no hay una regla que me pueda escribir, sea compasivo con el paciente. Eso lo voy a hacer si moralmente hay una cosa que a mí me impide darle una respuesta inadecuada a un paciente, no darle la contención que necesita, no darle el amor que necesita, en tanto ser humano. Esta cosa de respetar la dignidad del otro, porque es su derecho humano fundamental en tanto persona humana. Entonces, esos valores tenemos que tenerlos definidos nosotros. Tenemos que decir, ¿qué quiero yo de ser médico? ¿Qué tipo de médico quiero ser? Y en función de eso, si no tenemos esos valores, esta es una época de mucha confusión, porque justamente la sociedad nos ha abandonado. Eso que antes decía, bueno, yo soy prehistórica, entonces cuando yo era chica, cuando era una niña de escuela primaria, a mí me pasaba algo y llamaban al médico que vivía a una cuadra y venía el médico y le dicen la toallita de lino y qué sé yo. Y entonces eso era un contrato, el tipo venía a las 11 de la noche porque yo vomitaba, pero bueno, primero él ponía el valor de sus honorarios y además se lo trataba como un príncipe, porque era un tipo que estaba cumpliendo un servicio. Por todas las razones que explicó Laura, eso desapareció. Entonces el médico no sabe dónde está parado, no sabe por qué tiene que atender al llamado, y lo único a lo que puede apelar es a la virtud. Pero resulta que de repente dice, yo no quiero ser eso. Yo no estoy segura de que quiera hacer eso. Yo no quería ser monja, ¿no? Y bueno, pero entonces pongámonos como comunidad el objetivo de decir, seamos honestos con los médicos que se empiezan a formar,
y con aquellos que, bueno, hoy pueden decidir, no, yo no quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque estas virtudes, que sin duda son parte de lo que los pacientes necesitan de los médicos, y por lo tanto es deseable que cultivemos, quizás no son tan fáciles de cultivar en una sociedad profundamente individualista, y que ya no valora determinadas virtudes. Entonces, si no sabemos cuál es el modelo de médico que queremos, y el plural habla de la sociedad en general, bueno, aquellos que entran a la profesión no pueden saber qué es lo que queremos como médicos. El problema de esto que yo estoy diciendo, y que por eso cuando uno revisa mucho, bastante que se ha escrito desde la gripe aviar, sobre todo respecto del deber de cuidado y todo eso, y todos los autores que intentan enfatizar que sí, que hay un deber de cuidado, que hay que ir, dejarse morir delante de todo lo que pasa, y no sé. Cuando uno le da la vuelta al discurso, la verdad que el razonamiento, el fundamento más importante es que la sociedad lo necesita. Entonces, claro, el problema de que yo apele a la virtud es que la virtud, como decía San Agustín, es un ejercicio de libre albedrío. Yo puedo no hacerlo. Y por supuesto, uno dice, wow, ¿qué pasa si ahora todos los médicos deciden que en realidad no quería ser virtuoso? No, ya pasó de moda ser virtuoso. Estoy en un problema. Entonces tengo que crear el concepto del deber. Pero que yo lo quiera crear y que exista, son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, la gran diferencia es que apelar a la virtud como la razón, apelar a la aspiración a la excelencia, al ideal de excelencia, como la razón para estar ahí y para correr determinados riesgos, es apelar a la decisión de cada individuo. Entonces, cada uno de ustedes, cuando decide ir a trabajar a pesar del riesgo, cuando decide que, bueno, no es ahora que va a ponerse a discutir cuánto le pagan, dice esto, dice, yo elijo ser así, yo elijo esto, nadie me lo puede exigir. Nadie me puede pedir que yo vaya mañana a trabajar después de que me dijeron rata contagiosa. Nadie puede obligarme a decir que yo tengo que ir a trabajar porque la gente se está muriendo, la sociedad lo hubiera pensado antes y hubiera armado las cosas de otra manera. Si tuviéramos el doble de médicos, si le pagaran un montón, si estuviera previsto que llegado un momento como este, que ahora, insisto, se acabó la Pax antibiótica, entonces ya sabemos, hace 10 años que sabemos que estas cosas van a pasar recurrentemente, bueno, que hubiera un mecanismo que dice al médico, como los médicos de la peste, se le va a pagar tanto para hacer tanto. Si yo decido, a pesar de todo eso, y de no tener ninguna obligación a hacer las cosas, es porque yo, cada uno de ustedes, elige ser así. Y eso la sociedad lo tiene que tener claro. Y hay que tener en cuenta que esto también implica que por mucha legalidad que tengan las acciones en un determinado momento histórico, y que los médicos u otros miembros de la sociedad nos adscribamos a eso, los actos que para nosotros intrínsecamente son moralmente responsables, son moralmente rechazables, perdón, son moralmente rechazables. Y más tarde o más temprano, bueno, como dicen, la historia lo juzgará. Los médicos que actuaban durante el Tercer Reich, el reinado, no se dice, durante el estado del Tercer Reich, bueno, hacían algo totalmente legal, ¿no? La eugenesia era una idea aceptada por el Reich, era una de las filosofías del nazismo, tenía sus regambres históricas, ¿no? En la teoría del darwinismo social, y no era ilegal lo que hacían, ¿no? Ahora, ninguno de ellos que haya querido ser moralmente óptimo, puede, cuando todo eso pasó, reivindicar sus propios hechos. Distinto es decir, todos hubiéramos estado en la resistencia, porque hay que haber estado ahí, ¿no? Y esa es otra virtud, esa a veces es el coraje, es el heroísmo, pero la
acción moralmente reprochable, ¿quién decide que es moralmente reprochable? Es la gente moral. Y no es que viene de la nada, viene de eso, de la construcción de una serie de valores que tiene una sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta que la virtud no es una cosa que se va, a mí me va a ser virtuoso, yo quiero ser virtuoso, voy a ser virtuoso, y ya está. No, es una cosa que es un esfuerzo, que es la lucha por un ideal, y bueno, esto se ve bien en la literatura religiosa, ¿no? Como los estándares de virtud que le piden son muy altos en el ámbito monástico, como los tipos se pasan toda una vida luchando por eso, ¿no? Y es una lucha permanente contra una naturaleza que no nos dice hacer eso, ¿no? Bueno, entonces la sociedad también tiene que reconocer eso, que además, cuando estamos hablando de eso, de niveles de riesgo, yo puedo decir, yo quiero poner mi vida al servicio de los pacientes, y yo creo que sí, que eso es, bueno, esas cosas que sobre todo dice la gente más joven, ¿no? Pero después dice, pero yo no me quiero morir por esto. Y uno puede, ¿quién tiene derecho a reprocharle eso a alguien que no quiera poner su vida en riesgo? Entonces, estos son tiempos, como decíamos, muy difíciles, muy confusos, en que no nosotros en tanto ciudadanos, tenemos muy poco claro cuáles son los valores de la sociedad, y entonces la verdad es que la adhesión a un ideal de virtud, y esto no es solamente para los médicos y no es solamente para la actuación en una pandemia, es la única cosa que nos puede dar una orientación. Porque si no, si uno dijera, bueno, a ver, pero hay que hacer tal cosa o no, a ver, está bien pagarle, el salario mínimo es tanto. Yo sé que mi secretaria o mi jardinero o lo que cualquiera tenga, no puede vivir con eso. Pero ese es el salario mínimo, esa es mi obligación. Solamente la aspiración a un comportamiento virtuoso es lo que me va a hacer decir a mí qué decisión tomo yo. Si yo hago aquello que es mínimamente decente, o aspiro a hacer algo que sea moralmente más valioso. Y en cada acción de la vida va a pasar lo mismo. Y en esto de una pandemia uno puede decir, bueno, beneficios ninguno, respeto ninguno, obligación ninguna. Bueno, es la virtud la que me va a poner el límite de hasta dónde quiero yo llegar con mis obligaciones. Eso, como decíamos, requiere un consenso de la sociedad de cuáles son las virtudes esperables en el médico. Entonces uno puede decir que la virtud en medicina es el mejor fundamento para sostener que hay un deber de cuidado. Yo personalmente creo que sí que lo hay, que como vamos a ver ahora puede tener límites, pero que el fundamento es la virtud. ¿Cuáles son entonces los alcances del deber de cuidado? Nosotros no somos una propiedad de la sociedad, es lo que he tratado de razonar en este último rato. Nosotros decidimos con qué principios acordamos, con qué deberes acordamos, consensuamos y aceptamos, y en función de eso los tenemos que hacer. Hay ciertas virtudes que la gente tiene derecho a esperar de nosotros. Algunos, inevitablemente, la fidelidad a la confianza, ¿no? La compasión, la prudencia. Por ahí nadie nos lo enseñó, pero nos damos cuenta de que estas son virtudes que los médicos debiéramos tener. Pero el heroísmo, el coraje, bueno, son realmente virtudes que nosotros estamos dispuestos a que la sociedad espere de nosotros. No hay ninguna duda que en estos últimos tiempos los médicos, trabajadores de la salud, yo diría mucho más los enfermeros, los médicos, muestran virtudes como el heroísmo y el altruismo. Pero aún aceptando que esperemos de ellos un compromiso personal con altos estándares morales, con estándares morales más altos que los que le pedimos a otros miembros de la sociedad, concretamente en esto nos tenemos que preguntar, ¿son el altruismo y el heroísmo virtudes requeridas por los profesionales médicos? Cuando alguien se entra a estudiar medicina, nosotros le tenemos que decir, mirá que lo que esperamos de vos es esto. Y eso lo tenemos que decir entre todos como sociedad. Thompson, que es un eticista, pero que es un bioeticista, trabaja mucho el tema de las epidemias,
él dice, bueno, el médico se puede esperar que sea un buen samaritano, pero ojo que hay espléndidos samaritanos y mínimamente decentes. Entonces, este concepto de la mínima decencia es, si yo veo una viejecita que se cayó en la calle, no puedo seguir caminando al lado dejándola tirada en la calle. Tengo que ayudar a levantar. Ahora, esto no es lo mismo que tengo que ayudar a levantar, tengo que tomar un taxi, tengo que llegar tarde al lugar donde tenía que ir, tengo que llevarla a casa. Eso sería ser un espléndido samaritano. Entonces, esa analogía que para mí es particularmente fastidiosa que se hace de los médicos con los bomberos y los policías, bueno, como hay riesgos, tenés que aceptar cualquier riesgo, porque la profesión tiene riesgos. Eso no es cierto. Cada descripción de puesto, como se dice, perfil de puesto de un trabajo, lleva ciertos riesgos dentro de sí. Sos taxista, no te puedes quejar de que una vez tengas un accidente de auto. Ahora, no podés decirle, bueno, mira, el taxista, no, me asaltaron a mano armada, y bueno, mira, este taxista, eso no tiene por qué ser un riesgo aceptable para un taxista, ¿no? Si no fuera por un tipo tan desesperado, no lo harían, no lo aceptarían. Y aún para los bomberos y los policías, hay un nivel de riesgo que el tipo tiene que aceptar. Un policía, si ve a alguien que está cometiendo un delito, lo tiene que detener. Tipo, ve a alguien que está robando un auto. Ahora, si hay 3 tipos robando el auto, 2 de ellos con ametralladora y él está desarmado, no le podés pedir que vaya. Eso sería, no es egoísmo, es idiotez. Y en los soldados, hay tareas que son de mucho riesgo. Por ejemplo, los chicos, de verdad que tienen entre 22, 23 años, nunca más de 30, que desarman las minas antipersonales. Esos en general vienen, por lo menos en el ejército británico, vienen teams de 8 o 9 personas. Todos así muy jóvenes, ¿no? Porque han sido bien entrenados para eso. Nunca vuelven más de 5. Ahora, esos tipos son todos voluntarios. O sea, son soldados, pero nadie se dice, bueno, vos, Jackson, la semana que viene vas a hacer un tour en África a desarmar minas antipersonales. No, se ofrece quien quiere hacerlo. Y más allá de que, bueno, muchos tienen llamativamente convicciones morales para hacerlo, que generalmente pasan por ahí, pasan por, si no lo hago yo, ¿quién de mis compañeros lo va a tener que hacer? Tienen una serie de beneficios adicionales por tomar un trabajo de tanto riesgo. No es que nada más el tipo, porque se unió a la British Army, tienen que ir y ponerse delante de los tiros. En la literatura hay posiciones muy encontradas respecto a esto. Están quienes dicen que hay que esperar no solo el altruismo, sino el heroísmo en los médicos. Hay otros que dicen, pero de ninguna manera, no tiene ni siquiera por qué ser altruista. El médico hace un trabajo, hay una descripción de su trabajo, se le paga por ese trabajo, y no tiene por qué ser ni benéfico ni altruista. Y sin llegar a ese punto, pero hay en general en la literatura ética, filosófica diría yo más que ética, una actitud bastante crítica hacia lo heroico. O sea, los actos superrogatorios no siempre son recomendables, ¿no? Los héroes y los santos que realizan actos superrogatorios no necesariamente exhiben un nivel éticamente superior. De hecho, Kant decía esto específicamente, ¿no? Los actos heroicos muchas veces compensan el descuido cotidiano del deber de ocasión, así con grandes gestos, el deber de los gestos diarios que debiéramos tener. Es la situación típica de el padre que, bueno, es el gran médico, o el gran policía, o el gran lo que fuera, pero no le da bolilla a sus hijos, cuando tiene la esposa tiene que ir a hacer su procedimiento, tiene que ir sola, porque él siempre tiene algo más importante que hacer. Y los santos pueden estar empeñados, y en general ha sido así, en desarrollar su propia perfección moral. Los primeros
los primeros monjes, las primeras actividades monásticas, después del nacimiento del cristianismo, que llegó ahí por el año 300, en Egipto. El primer ermitaño fue de Saint Anthony. Los tipos que hacían, había una cosa que se llamaba los santos del pilar, elegían un pilar, que era una piedra que tuviera un espacio que a veces apenas alcanzaba para que se sentara una persona, bien ahí arriba, y se sentaban ahí en actitud contemplativa. Hay un tipo que, no podría decir a San Anthony o quién, los silitas se llamaban, estuvo 34 años abajo de la lluvia, el sol, quiero pensar las condiciones de higiene. Y dice, ¿eso para qué le servía a la comunidad? Si uno no mete la fe en el medio, si uno no mete la religión en el medio, a la sociedad ese acto de extremo heroísmo no sirve para nada, ¿no? Entonces sí le servía a él, porque él estaba buscando la perfección y probablemente, bueno, le sirviera mucho para eso, ¿no? Entonces, muchos de los actos superrogatorios pueden ser tontos y pueden ser autodestructivos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el médico es un agente moral múltiple. El médico hace otras cosas aparte de ser médico. El médico es médico de otros enfermos, que esos que están demandando atención en ese momento. El médico puede ser un padre de familia. El médico es un ciudadano que contribuye con su trabajo al sostenimiento de la sociedad. El médico puede tener padres que dependen de él. Entonces, o que no dependen, pero con quienes tiene obligaciones morales primarias, bien prima facie, y enfermarse o morirse es verdaderamente un acto muy poco responsable en el medio de una pandemia. Entonces, uno puede decir, no siempre los actos de heroísmo van a ser contributorios al mejor manejo de la pandemia. Entonces, lo que no hay que equivocarse es que la sociedad genera ciertos mitos que le son funcionales. Entonces, inventamos el altruismo, inventamos a los médicos altruistas, los forzamos a querer eso, porque todos los días los aplaudimos 3 minutos a las 9 de la noche y los ponemos en la posición de, bueno, si me aplauden yo no me voy a comportar de esa manera que la gente espera, y con eso invisibilizamos que lo estamos obligando a elegir de manera absolutamente injusta entre sus distintas obligaciones morales. Su familia, el futuro de su familia, que es un agente proveedor de renta, sea hombre o mujer, sus compañeros y una serie de obligaciones morales múltiples. La necesidad de héroes solamente visibiliza el fracaso de los preparativos previos. Y eso es así no solamente en la medicina, es así en todas las actividades. En la Primera, Segunda Guerra Mundial había montones de medallas, había montones de actos heroicos, porque la guerra era un negocio muy poco desarrollado y muy poco profesional. Bueno, hoy prácticamente no hay actos de heroísmo, porque cada tipo, es espantoso el ejemplo, pero cada tipo que va al frente está tan absolutamente entrenado, absolutamente munido de todo el material que necesita, y absolutamente, digamos, la estructura preparada y la logística preparada, que la verdad es asombroso. Se mueren muchos, ¿no? Como en la pandemia, cualquier muerte es sobre todo una persona joven y sana, es absolutamente intolerable, pero es asombroso que muera tan poca gente en comparación con tan pocos soldados, en comparación con, no así los civiles, con lo que moría en la Segunda Guerra. Entonces, ¿por qué a los médicos les pasa, a los trabajadores de la salud les pasa lo que les pasa? ¿Por qué tenemos que tener héroes? Bueno, no inventemos el heroísmo para tapar que los sistemas están inadecuadamente preparados. Entonces, no, la sociedad, porque sabe que está desguarnecida, porque sabe que quiere algo que la ponga a resguardo, inventa el mandato social de la obligación del noble sacrificio. Y entonces hace que parezca
eso parezca incompatible, esa imagen de santo y de héroe, con reclamar lo que corresponde. Condiciones de seguridad, condiciones de sostenibilidad psicológica, condiciones económicas que hagan que uno después pueda salir de esto. Entonces, no entremos en esa trampa. La demanda de protección adecuada es igualmente una obligación moral. No es solamente, si tenemos derecho, es una obligación moral, porque nosotros entendemos siempre la ética como el cuidado del otro, y lo es, básicamente, como decía el otro día Nacho Mario, la ética es el otro. Pero eso también implica el cuidado de uno mismo. La dignidad humana es el principio básico de los derechos humanos. Bueno, la dignidad humana la tiene todo individuo en tanto que parte de la humanidad. Y nosotros también somos parte de la humanidad. Y esa misma obligación de respetar por encima de todas las cosas la dignidad y el derecho a la vida de otras personas, bueno, ¿por qué no lo vamos a tener hacia nosotros mismos? Como obligación moral, no como, y estaría bueno que no me muriera. Entonces los médicos tenemos deberes en tanto médicos y en cuanto seres humanos, pero también tenemos derechos, ¿no? Y esa reciprocidad es a la que no tenemos que renunciar. Entonces, ¿de quién? Bueno, de que hay alguien, porque además ahora los médicos no somos más trabajadores independientes. Los médicos trabajamos para alguien. Entonces, trabajamos para empleadores privados o trabajamos para el Estado. Bueno, ese alguien también tiene una obligación. Y esa obligación es cuidarnos. Entonces, pero no es que, a ver, todo el mundo lo sabe esto, pero yo veo que la mayor parte de los médicos dicen, y sí, la verdad, qué barbaridad, mirá las condiciones en las que trabajamos. No, si alguien considera que yo estoy, digamos, quebrando una promesa de virtud al dejar tirado a un paciente, con lo cual por ahí se va a morir porque supongamos que yo voy a poder hacer algo para que él no se muera, no tiene ni un poquito menos de categoría de inmoralidad que la persona que me puso ahí me ponga a mí en riesgo. Pero no hay ninguna duda de eso. Entonces, los médicos somos sujetos de obligaciones y somos sujetos de derechos. Y por lo tanto, igual que todos los otros miembros de la sociedad, solamente tenemos, aún desde el punto de vista moral, la inclinación moral, ni siquiera es la obligación de actuar y de estar disponibles cuando esas obligaciones que la sociedad tiene sobre nosotros y básicamente de nuestros empleadores, que es todo esto, proveernos de las medidas preventivas, darnos prioridad para la vacunación, contratar más trabajadores si son necesarios. ¿Por qué los médicos en Italia trabajaban 14 horas por día? Porque son pocos. Y yo, bueno, pero era una epidemia. ¿Y qué no sabían que iba a haber una epidemia? Insisto, hace 10 años esta es la cuarta epidemia. Y esta epidemia había empezado 3 meses antes. ¿Por qué no se contrataron los médicos que hacían falta? ¿Por qué no se contrataron los trabajadores de la salud que hacían falta? Se les dio la capacitación profesional. ¿Cuántos de ustedes que hacen cualquier otra cosa, hoy les dicen, bueno, vos vas a ir al triage? ¿Realmente les están dando la capacitación necesaria para que les están proveyendo la logística necesaria para que ustedes no se expongan inútilmente, no solamente por provisión de equipamiento? Y además, sí, como los pobres médicos se van a enfermar y algunos se van a morir. Hay gente pobre, como decían algunos, hay gente que se muere. Bueno, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Si yo tengo una mujer y 2 hijos, o un marido y 2 hijos. ¿Quién le va a pagar los beneficios? Porque yo, además de todas las cosas, soy un agente económico, proveedor de renta. Entonces, ¿quién le va a pagar a esa gente? O si yo me quedo enfermo por 1 año, ¿quién me va a pagar? ¿Y en qué condiciones? 5.000 pesos por mes va a ser difícil una familia de clase media viva con eso. Entonces, no es el problema es que estas cosas no se pueden discutir dentro de una pandemia. Pero, insisto, es la cuarta en 10 años. Entonces, no perdamos eso de
de vista. Entonces es absolutamente injusto pedirle a los médicos que se sacrifiquen para compensar los déficits de un modelo de salud elegido por las mayorías. China es China, no es un país democrático, no sé cuánto eligieron el sistema de salud que tiene. Pero de todos los otros países de lo que hemos visto, montones de cosas sobre lo que ha pasado con el coronavirus, son las famosas democracias occidentales, donde el modelo de salud que tienen es el modelo de sociedad que eligieron las mayorías. Entonces, si las mayorías eligieron eso, bueno, después bánquense los déficits, no le pueden pedir a una parte de la sociedad, sean los médicos, sean los policías, sean los militares, sea cualquiera, que se haga cargo de una decisión que mostró ser deficitaria porque las mayorías eligieron otra cosa. El principio de accountability, de me hago cargo de lo que hice, corre para toda la sociedad. Entonces no es cuestión de decir, bueno, ahora, y después Dios te va a recompensar, ¿no? No, mirá, yo quisiera que me recompensaran ahora, quiero seguir viviendo y viviendo bien y haciendo mi trabajo bien, y tengo derecho. Entonces, la conclusión de todo lo que dijimos a lo largo de este largo encuentro, creo que lo más importante es un evento social de la magnitud de una pandemia, un evento que involucra a toda la sociedad, no puede dejarse librado a las respuestas sectoriales o individuales. La sociedad no puede, y siente, lo sabe, no puede dejar librado esto a, bueno, que los médicos se asuman heroicos y santos, y nos vamos a acordar de ellos durante los 3 primeros. ¿Quién se acuerda de los 10 bomberos que murieron durante el accidente de Iron Mountain? Pocas veces vi yo algo tan conmovedor en Buenos Aires como el funeral de esos bomberos. ¿Quién se acuerda ahora de esos tipos? ¿Quién mantiene a la familia de esos tipos? ¿No? Entonces, no podemos dejarlo librado a que haya un grupo de tipos, mucho o poco, que quieran hacer eso. La sociedad tiene que estar preparada como tal para hacer todos algo en un evento excepcional. No se puede, no alcanza con equilibrar los intereses de los pacientes y los médicos. La sociedad no puede ni debe confiar en sacrificios individuales, en sacrificios de los trabajadores sanitarios, no solamente porque no es justo, sino porque no es predecible. Porque viene un cambio de viento y viene un agitador social suficientemente poderoso, y está ahí de convencerlo de que no hagan nada de lo que la sociedad quiere que hagan, porque la verdad que motivación para hacer es muy poca. Entonces, en una emergencia, todos los ciudadanos, lo que adquirimos es un deber de servicio al Estado, por ser parte de una comunidad, porque ninguno de nosotros vive solo, ninguno de nosotros podría sobrevivir solo, no importa cuán fuerte, cuán independiente, cuán rico uno sea, uno depende de la sociedad. Entonces adquiere un deber con esa sociedad. Entonces, cada persona tiene un deber, los trabajadores sanitarios, pero el ciudadano común. ¿Cuál es el mayor deber del ciudadano común hoy en día? También tiene un deber. El deber de hacer aquello que la autoridad sanitaria le dice: quédate en tu casa, te gusta o no te gusta, no importa. A vos te dijeron que te quedes en tu casa, te quedas en tu casa, porque esa es la política sanitaria. Te dijeron que te pongas el barbijo, pero dicen, sí, te lo pones porque esa es tu obligación. Eso es hacer tu parte dentro del esfuerzo de la guerra, si quieren. Y uno lo ve a montones, todos aquellos que han mirado películas de la época de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo, y eso era lo que reforzaba la propaganda, le decían: esta guerra la ganamos entre todos, ¿no? Como decían los afiches de Gran Bretaña, decía: gane la guerra en la cocina, o ganemos la guerra en la cocina. O sea, no coma papa de más, no coma cerdo, no comas esto, porque con eso hay que alimentar a los soldados. Dice: ¿qué voy a cambiar yo de la guerra porque no coma cerdo? Bueno, porque con eso, entonces hacía falta importar menos comida y esa comida se mandaba al frente. Entonces, esta historia que muestra este afiche, ¿no? Es eso de cada uno hace su parte en el esfuerzo de ganar esta guerra. Y entonces nosotros tenemos que hacer una parte, la parte que sabemos hacer porque somos trabajadores de la salud. Entonces, ante un desastre social de la magnitud de una pandemia, aún más relevante que la virtud individual que estuvimos analizando, es un contrato social más básico y universal,
y que es el de toda la sociedad, esto de el esfuerzo que se le pide a cada uno y a nosotros también como parte de una comunidad. Y una perspectiva necesaria para terminar de analizar esto es la de los derechos humanos. A nivel individual, todas las personas tienen derecho al respeto de sus derechos humanos, de los cuales el más importante es la dignidad de la persona humana. Y ese derecho a la dignidad y a la vida implica que cada vida es única, es irrepetible, es valiosa en sí misma, no importa cuál sea la contribución de ese sujeto a la sociedad, no importa cuáles sean las calificaciones morales de ese sujeto, en tanto parte de la humanidad, un sujeto tiene dignidad y se exige que se respete el derecho de su vida. Y eso es una cosa que hay que tener como trabajadores de la salud, tener en cuenta respecto de nosotros mismos. Nosotros somos parte, somos humanos, no somos anguilas. Entonces también tenemos ese derecho a la vida que tiene que ser respetado y que nosotros y los demás tenemos que respetar sobre nosotros mismos. Y todas las decisiones que se vayan a tomar desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, de los policy makers y de las decisiones individuales que tomemos, tienen que tener como correlato la dignidad humana. Es la única manera. Ese es el valor fundamental y es el único que fundamenta las decisiones. Entonces, que sea un derecho, que sea parte, el derecho a la vida sea parte de los derechos humanos esenciales, implica la capacidad de reclamar. Y entonces, cuando hay un derecho, hay una capacidad de reclamar. Y eso mismo es lo que tenemos nosotros respecto de nosotros mismos. El rescate, decía Harris, es un asunto de todos. Por eso, esta cosa no es, ahí vayan los trabajadores de la salud y salven a los abuelitos, como mencionaba. No. Este es un esfuerzo en el que cada sujeto dentro de la sociedad tiene su parte. No hay diferencia, hay muchas diferencias de otro tipo, pero no hay diferencia entre esto y el Blitz, los bombardeos de la Luftwaffe alemana durante el 1940. Todos tenemos que hacer la parte de esfuerzo que es necesaria para mantener la sociedad en vivo y para que funcione. A nosotros nos toca una parte, pero a los demás les toca otra parte que no es la misma. Y los recursos morales con los que todos los ciudadanos tienen que contar para poder participar en esto son el respeto mutuo, el sentido de la dignidad e igualdad de las personas, la empatía y la identidad moral de una persona. Pero no nos equivoquemos, el grado de catástrofe, esas son virtudes que tienen que estar en funcionamiento, pero que el grado de catástrofe y que por lo tanto el esfuerzo social pueda ser exitoso, depende de las acciones políticas que se tomen o que no se tomen. Y por eso las responsabilidades de las autoridades, fundamentalmente sanitarias, pero finalmente políticas, porque la salud pública es un hecho político, son las principales responsables. Entonces la reflexión necesaria que tenemos que hacer nosotros ahora es conociendo sabiendo, cada uno de nosotros, porque vamos a salir de esto. En algún momento va a terminar esto, abruptamente o paulatinamente, pero va a terminar. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, conociendo nuestra propia vulnerabilidad humana a la enfermedad y a la muerte, ¿nosotros en qué sociedad preferimos vivir? En una sociedad que brinda, y no es un sistema político, un partido político, es una sociedad. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Un modelo de sociedad que brinda atención médica a las personas durante una epidemia de enfermedades infecciosas, o un modelo en el que deja morir a las personas porque puede haber otras variables en juego que hacen que consideremos que se justifica el sacrificio de ciertos miembros de la sociedad. Y esto que podía haber sido y era un planteo teórico hace unos años, hoy lo vemos todos los días en las noticias. Hay sociedades que eligen ser de una manera, o que están ahora eligiendo ser de una manera, y sociedades que eligen otra cosa. Entonces, lo que no podemos es dilatar este debate. Una sociedad, como son todas las sociedades, insisto, esto no es política partidaria, por supuesto que es política, pero es un mundo que va hacia el individualismo, que como dice Noam Chomsky, socava la responsabilidad individual y la solidaridad. No puede esperar de manera realista que un colectivo, en este caso los trabajadores sanitarios,
responda de una manera diferente. Ha sido educado de esa manera, puesto a vivir en las reglas de esa sociedad, sufre los beneficios y perjuicios de un modo de ser absolutamente individualista. ¿Por qué pienso que va a responder con otros criterios, llegado el momento en que yo, sociedad, se lo pido? Entonces, tenemos que pensar que los médicos no somos santos, sí debemos ser ciudadanos responsables, debemos ser parte de do our bit in the war effort. Hay una tarea para hacer entre todos y la parte que nos toca hacer a nosotros es esa. Sin heroísmo, excepto los que tengan motivaciones religiosas, las tendrán, pero eso no tiene nada que ver con el compromiso social. La obligación moral que sí tenemos es comportarnos como ciudadanos responsables. Pero habiendo señalado todas esas limitaciones que tiene el deber de cuidado, todas las limitaciones que tiene y mi, ¿cómo decirlo?, mi posición personal respecto de que el heroísmo no es una cosa buena, hay un mandato ineludible, ¿no? Y es el respeto por la fraternidad, ¿no? Por esta cosa de la brotherhood. Como decían los templarios, no hay lugar en la casa de los templarios para alguien que traiciona a su hermano. Y esto es muy importante, porque en una situación como esta, nosotros formamos parte de un colectivo que va a estar sometido, por las distintas razones que hemos mencionado, y por las decisiones que se tomen o que no se tomen, a enormes presiones. Y entonces hay que tener pensado, cuando yo decido no hacer algo, lo que tengo que pensar es quién lo va a hacer. Todos aquellos que hemos hecho la residencia conocemos esto. Uno dice, ¿por qué uno iba cuando estaba en primer año de la residencia, segundo año de la residencia, a trabajar con 40 grados de fiebre o más de uno cursando una hemorragia digestiva? ¿Por el temor a la sanción? ¿Porque le iban a dar un premio? ¿Porque iban a decir que uno era un buen residente? No, porque si yo no voy, lo tiene que hacer fulanito. Y se tiene que quedar de guardia porque no se puede ir si yo no voy. Y esto ahora es lo mismo. Y hay que pensarlo, porque además yo veo con mucha preocupación que esto no está planeado en la mayor parte de las instituciones. Y hay que pensar, ¿qué va a pasar? Bueno, se infectaron 2 médicos de la guardia el martes. Tienen que entrar todos en cuarentena. ¿Quién va a cubrir esa guardia? Porque ahí, si no, lo que va a operar es el mecanismo que hablábamos recién. ¡Ay, no hay nadie para cubrir la guardia del martes! Y entonces el santo, el sacrificado, el ermitaño del Pilar va a salir y va a decir, yo voy a cubrir la guardia, y va a terminar haciendo 3 guardias. Y eso es inmoral. Porque cada uno de los miembros de un colectivo tiene obligaciones morales especiales, que no son las mismas que tiene el resto de la sociedad. Entonces, habrá que armar, bueno, como se hace en el ejército. Estos son los que van a ir y son los primeros, probablemente sean los que se coman los tiros. Pero si alguno cae muerto, bueno, los que van a pasar en la segunda línea son estos. Y si esta segunda línea fracasa, los que pasan son estos. Pero no es que, bueno, a ver, vaya alguno. No. Entonces, cada hospital, cada lugar pondrá su logística. La embarazada estará licenciada, el tipo que es diabético insulinodependiente estará licenciado, los que tienen más de 60 años estarán en la segunda línea, pero cada uno de nosotros tiene el deber moral de apoyar a sus compañeros para que nadie se vea desbordado. Porque en una sociedad que nos falla, en un Estado que nos ha fallado, en un sistema privado que nos ha recontra fallado, lo único que nos queda como comunidad es el apoyo que cada uno de nosotros le pueda dar al otro. No por los pacientes, no por la moral, no, nada, es porque es la base de ser un colectivo. Y entonces eso, el médico que está en condiciones de suplir a otro que no puede más trabajar, tiene una obligación moral ahí sí ineludible, excepto que tenga una situación de excepción mayúscula. Entonces, cerrando con esto, la responsabilidad del tipo de sociedad
y consecuentemente del tipo de sistema de salud, es una responsabilidad de todos nosotros. Esto que está pasando ahora es coyuntural, no va a volver a pasar. Entonces, no pongamos, la discusión no es si los médicos tenemos que trabajar sin EPP3 o no. La discusión es qué sociedad queremos, una sociedad que periódicamente le pida a los médicos que se enfrenten a este dilema de tener que poner riesgo a su vida o riesgo de enfermar a su familia, o si queremos una sociedad que tome las precauciones para que eso, porque no es irrealista, que tome las precauciones para que eso no suceda. Entonces, como ciudadanos activos, tenemos la obligación de participar en ese debate. Muchos de nosotros decimos, no, bueno, yo no me meto, no son discusiones políticas, o bueno, no, estas cosas son cosas medio gremiales. Lo que estamos decidiendo es un modelo de sociedad. Y en ese modelo de sociedad estamos decidiendo cuántas de nuestros compañeros vamos a poner en riesgo en la próxima epidemia. Entonces, todos nosotros tenemos una parte de responsabilidad en lo que pasa hoy. Porque cuando vivimos la epidemia de H1N1, vimos qué era lo que estaba pasando. No tuvo esta magnitud, pero debimos haber pensado, bueno, ¿y qué va a pasar en la próxima? Bueno, esta vez pensémoslo, porque cada trabajador de la salud que cae enfermo, y estamos viendo ya tipos que están ventilados, estresados, y tienen 40 años, bueno, nosotros tendríamos que haber sido capaces de generar, o por lo menos luchar por un sistema que evitara que esas cosas sucedieran. No tenemos nunca que olvidar que vamos a tener la sociedad que queramos construir. La sociedad no es una cosa que nos pasa. El modelo de sociedad en que vivimos no es una cosa que nos pasa. Desde afuera, de la misma manera que una pandemia no es una desgracia. Puede pasar de una manera o de otra. Y nosotros somos quienes elegimos cómo va a suceder. Bueno, les agradecemos mucho a todos y esperamos que les haya servido para algo y que, bueno, se vayan con la convicción de que nosotros somos, cada uno de nosotros es una vida importante que la sociedad tiene el derecho de cuidar y de preservar. Gracias a todos.